Pues continuamos con la serie de las parábolas en la Biblia y hoy vamos a tener el tema número 13 y vamos a hablar de la parábola de la vid y el pámpano, ¿verdad? La mayoría conocemos esta parábola como la vid verdadera, pero yo le he puesto de esta manera, hermano, porque nos vamos a referir más que nada, ¿verdad?, a la vid y el pámpano. Por eso hemos tratado de dirigir directamente la enseñanza así. Muy bien, y mire, el subtema es la importancia de permanecer en Jesús, ¿ok? Quiero que me acompañe al texto base, que es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Ok? Y vamos a tratar de explicar la palabra del Señor con su ayuda. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Por qué no me acompaña a orar? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa tarde te damos gracias de que podamos estar aquí con nuestros hermanos de Algodones en medio de cualquier contratiempo. Tú nos has traído con bien, Señor, y eso es lo más importante. Gracias porque mis hermanos han venido con una necesidad en su corazón. Ellos necesitan tu palabra, Señor, así como nosotros. Y oramos que en esta tarde uses tu palabra, Señor, de una manera especial para que nos ayude, Señor, a encontrar uno de las joyas o de los tesoros que tienes tú, Señor, en tu palabra, para poder enseñarnos cómo mantener una vida cristiana productiva, Señor. Así que es mi oración en esta tarde, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer entendimiento a los corazones y que me dé a mí el denuedo para compartirlo, porque yo estoy seguro que esta enseñanza no viene de mí, de mis deseos, esta enseñanza viene de tu trono, y sé que cuando tú envías una palabra siempre, Señor, siempre bendices. Así que te pido, Padre, que mis hermanos puedan tener el corazón dispuesto para oír tu voz, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Bueno, si una persona está a punto de morir y quiere hablar contigo, un familiar muy íntimo, ¿qué harías? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué harías si fuera tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa? Un familiar muy íntimo que estuviera próximo a morir y tuvieras la oportunidad de escuchar las últimas palabras que esa persona quisiera decirte. ¿Qué harías? La respuesta es: pues voy a poner mucha atención, voy a estar con esa persona para escuchar sus últimas palabras, ¿verdad? Miren, hace algunos años yo perdí a mi mamá aquí en la tierra, pero pues ella está en la presencia del Señor. Y saben, yo estuve con ella en el hospital en algunas ocasiones, pero no me tocó mirarla, que ella se fuera. Yo recuerdo que ese domingo en la mañana que yo llegué, antes de ir a la iglesia a predicar, yo fui a estar con ella un momento en la mañana, y pues ella ya estaba inconsciente, y pues ya, ¿verdad? Ya saben. Entonces yo todavía me acerqué y oré y le dije: Señor, pues yo creo en ti, pero también sé que tú tienes un tiempo, ¿verdad? Solamente te pido que la recibas y que traigas paz a nuestros corazones. Pero yo ya no pude hablar con ella. Ella el domingo en la tarde se fue. Yo llegué el domingo una vez más, se acabó el servicio y todo, y en la tarde yo llegué a otra vez a estar con ella, y pues me quise ir a la casa a un momento a descansar. Y cuando llegué a la casa, no sé, una hora máximo, me habla mi hermana, me dice: pues ya, acaba de dar su último aliento, ¿no? Entonces, las últimas palabras que yo me acuerdo que mi mamá me decía
pues eran palabras, ella estaba sufriendo, ¿no?, por la enfermedad que tenía, pero me decía: hijo, yo creo que ya estoy caminando, me decía. Yo me reía, ¿verdad? O sea, para darle ánimos, ¿no? Pero por dentro me estaba quebrando. Pero me decía: ay, hijo, yo ya estoy caminando, me decía. Y le digo: mamá, ¿pero estás bien? O sea, ¿cómo estás con el Señor? No, yo ya me quiero ir con el Señor, me dijo. Entonces le dije: bueno, pues esa decisión solamente Dios la va a tomar, ¿verdad? Entonces, pero yo miraba en su cara, aparte de su dolor, esa tristeza, porque siempre, a lo mejor algún día nos va a pasar, los que por la misericordia de Dios tenemos hijos, aunque estemos seguros en Cristo, que es lo más importante, siempre nos vamos a extrañar a nuestra familia. ¿Sí entienden eso, verdad? No es falta de fe, no, es algo, una reacción normal. Yo era lo que miraba en la cara de mi mamá, y pues lo que yo quería hacer es estar con ella y oír sus últimas palabras, lo que ella me quisiera decir. Bueno, ¿por qué tomo este ejemplo? Miren, esto era lo que estaba pasando en este momento, hermanos. En el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan escribió de esta manera esta parábola. Estas eran las últimas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo iba a darles a sus discípulos. Si bien no estaba en la cruz agonizando, pero eran las últimas enseñanzas que sus discípulos iban a escuchar de su maestro. Todas son importantes, pero estas eran algo crucial. Era algo que quería Jesús dejar plasmado. Por eso tomé ese ejemplo. Miren, las últimas palabras de una persona que en verdad ama a alguien son palabras de advertencia: hijo, cuídate por favor, si es que nos llega a tocar, sé un hombre de fiel, ¿verdad? Sigue al Señor todos los días de tu vida. No lo sé, pero son palabras que tú vas a decir si el Señor lo permite, ¿verdad? Entonces esas palabras son muy importantes. Entonces Jesús, eso es lo que estaba pasando. Jesús sabía, por su conocimiento anticipado de todas las cosas, que eran las últimas enseñanzas que sus discípulos iban a escuchar. Sabía Jesús a todo lo que sus discípulos se iban a enfrentar. Sabía Jesús cómo su pueblo se había apartado del camino verdadero de Dios por andar en fábulas, por andar en tradiciones. Y Jesús quería extraer todas sus enseñanzas en pocas palabras, porque si de algo tenía el Señor sabiduría, era decir mucho con pocas palabras. Y miren, lo que usted tiene aquí, hermano, adelante, lo que nosotros tenemos aquí, sin duda es la base, hermano, para un cristianismo productivo. No hay otra estrategia, hermano, créalo. Por eso le pido que ponga mucha atención, porque de estas palabras, hermano, depende su crecimiento si obedece, o su estancamiento si no obedece. Amén. ¿Estamos listos? Ok, muy bien. Vamos a ver, como lo hemos hemos tratado de desarrollar estas enseñanzas, las parábolas, 3 puntos principales: el porqué de esta parábola, la interpretación o explicación de esta parábola, y por último la aplicación de esta parábola. Y déjenme decirles que esta parábola tiene mucho, hermanos, tiene demasiado. No alcanzo a cubrir, pero vamos a extraer lo más importante. Muy bien, lo primero es el porqué de esta parábola. ¿Por qué Jesús dijo esto? Yo quiero que me acompañe el Antiguo Testamento, hermano, para poder entender un poquito más todo esto. Y vamos a ir al profeta Oseas, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos. El profeta Oseas, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Israel es una frondosa viña o vid. Ok, ponga atención en estas palabras. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Ahora acompáñenme a Ezequiel, capítulo 17, versículo 7. Ezequiel, capítulo 17, versículo 7. Ezequiel 17, 7.
Ok, muy bien, vamos a leer ahí Ezequiel 17:7. Dice así: había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por sus surcos de su plantío. Okay, una vez más quiero que pueda poner atención a la palabra vid, ¿ok? Y vamos a ir a otro versículo más. Ahora vamos a ir con el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 7. Isaías, capítulo 5, versículo 7, por favor. Ok. Isaías 5:7 dice, una vez más, fíjese la palabra, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? La casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Miren, para entender esta parábola necesitamos entender qué representaba la vid o viña, ¿verdad? Cuando los discípulos escucharon esta parábola, ellos rápidamente entendieron, ellos asociaron la vid o la viña con su pueblo, con el pueblo judío, el pueblo de Israel. Eso es muy importante entenderlo. La vid en el Antiguo Testamento, la viña, representaba al pueblo de Israel, ¿ok? Esto, una vez más, necesitamos comprenderlo, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Este pueblo era muy orgulloso. Ellos se creían merecedores de la gracia de Dios solamente por eso. Y miren lo que pasó en Juan capítulo 8, versículo 33. Quiero que podamos entender estos versículos y después vamos a aplicarlos todos para entender. Y como el pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, era muy orgulloso. Ellos se sentían merecedores de todo, y había pasado algo en sus corazones. Fíjense lo que pasó en Juan 8:33, y después vamos a ir a Romanos capítulo 9. Juan 8:33. Okay, fíjense lo que los fariseos y los judíos decían. Le respondieron, hablaron con Jesús, y le respondieron, le dijeron a Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Se dan cuenta la presunción que había en sus corazones? Muy bien. Romanos capítulo 9, versículo 4, por favor. Acuérdense que ahorita apenas estamos mirando el porqué de esta parábola. Romanos capítulo 9, versículo 4, por favor. Dice la palabra de Dios: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 9:6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice?, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, el linaje, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora acompáñenme a unos versículos más adelante en el mismo capítulo 9, vamos a ir hasta el 30. Había mucha jactancia en Israel. Entonces miren la conclusión que llega Pablo de la misericordia que Dios tuvo con los gentiles. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, que ellos no era el pueblo escogido de Dios, ¿han alcanzado la justicia?
Es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia, es decir, yo me la merezco y es mía, es lo que está diciendo aquí, no la alcanzó. ¿Por qué? Aquí viene, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Ok? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, rituales, todo eso ellos pensaban que por eso. Ahora en el 33 dice, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ya aprendimos aquí quién era la vid, a qué se refería la vid en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel. Bueno, Israel se le consideraba como la vid, sin embargo ellos fallaron por creerse merecedores solamente por tradición o por linaje. Miren, por eso Jesús de una manera figurada dijo esto. Acompáñenme a Marcos capítulo 11 versículo 12. Marcos 11, 12 al 14. De una manera figurada, ahorita vamos a ver el porqué. Marcos 11, 12. Muy bien, dice Marcos 11, 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, hablando aquí de Jesús, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué dice? Hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, es decir, pues un fruto, ¿verdad? Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Aquí esta parte, pues no era el tiempo de higos, es el por qué Jesús fue ahí. O sea, Jesús no es que no sabía que no iba a encontrar. Esta era una ilustración para hablar de Israel. Ok, ahora en el 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Una vez más, hermanos, la viña era símbolo de Israel, aquella nación que había adquirido mucha reputación. ¿Por qué? Porque Dios había hecho grandes cosas, había abierto el mar para que pasara por ahí los hebreos, habían conquistado diferentes imperios, aunque fueron cautivos, los babilonios, los asirios, etcétera, etcétera. Pero Israel había agarrado esa buena fama de que el Dios hebreo estaba con ellos. Entonces ellos tenían un orgullo muy alto. Ellos tenían todas las promesas, sin embargo, ellos se fueron sobre los mandamientos que los hombres ponían, las tradiciones, y ellos, porque fueron conquistados por diferentes pueblos que llevaron dioses, etcétera, se fueron apartando del verdadero Dios, metiendo costumbres que a Dios no agradaban. Entonces cuando en el tiempo que Jesús ya llegó, Israel ya estaba muy contaminado. Ya no era aquel Israel donde verdaderamente en el tiempo de Moisés, ya no era aquel Israel que verdaderamente tenían al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, ya se habían mezclado con muchas naciones paganas, se habían adquirido costumbres. Entonces Jesús, de una manera figurada, voltea y acuérdense que Jesús no solamente le seguían los discípulos, siempre andaban los fariseos y los hipócritas y todos ellos para ver en qué podían agarrar a Jesús, cualquier palabra que dijera incorrecta para ir a tentarle, ¿se acuerdan? Entonces Jesús, de una manera figurada, se acercó a esa higuera, representando a Israel. Jesús sabía que no había fruto ahí, sin embargo él lanzó esta palabra para decir: Israel, tú solamente tienes apariencia, ya no eres la Israel que fue sacada de Egipto, solamente tienes la fama de ser el pueblo de Dios, pero te has apartado del Dios verdadero, por eso estás llena de hojas, pero un fruto no tienes. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Entonces esa es
la idea de que Jesús dijo esto, ¿no? Entonces miren, Jesús estaba refiriendo a eso, hermanos. Ahora, entonces, Israel tenía todas las promesas para poder recibir al Mesías verdaderamente. Sin embargo, cuando lo tuvieron enfrente y sabían que él había cumplido las promesas, no pudieron verlo. ¿Saben por qué? Porque ellos solamente estaban poniendo sus ojos en alguien que los liberara del imperio romano, no que salvara sus almas. Entonces Jesús, es por eso que él en sus últimas enseñanzas le quiso explicar a sus discípulos y los que iban a escuchar quién era la vid verdadera. Ya no era Israel. ¿Sí entienden? Ese es el porqué de esta parábola. Muy bien, ahora vamos a ver la explicación y la lección que Jesús da cuando habla de que Él es la vid verdadera. Muy bien, segundo punto, la explicación de esta parábola. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4, y vamos a leer del 4 al 4 y 5. La explicación de esta parábola. Bueno, ya leímos al principio, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, etcétera, ¿verdad? Bueno, en el versículo 4 Jesús dijo, permaneced en mí. O sea, en Él, no en una tradición, no en un linaje, no en Abraham, en Él, en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano o el sarmiento o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece injertado, ¿verdad? Permanece pegado a la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora yo quiero hacer una pregunta capciosa. ¿Israel permaneció pegado a Dios? Se salió, por eso no pudo dar fruto. ¿Está entendiendo? ¿Está hilando el pensamiento de Jesús? Ok. Versículo 5, en el que nosotros iniciamos. Yo soy la vid verdadera. O sea, Israel, ya quítate que tú eres. No, yo soy. Y aquí Jesús termina los 7 yo soy, representándose como el Todopoderoso, como aquel que se le había presentado a Moisés en la zarza. Yo soy. Él estaba hablando del nombre que solamente Dios podía hablar. Entonces Jesús dijo, yo soy la vid. Versículo 5, vosotros los pámpanos. ¿Se dan cuenta? Eso, hermanos, nosotros lo leemos así, pero fue un impacto para el corazón, porque ellos no pensaban que era una rama, porque el pámpano es el sarmiento, es la rama de donde cuelga el fruto. Cuando Jesús le dice, no, ya no, yo soy la vid, ustedes son solamente esas ramas, no son lo que ustedes pensaron ser, porque me abandonaron. Entonces fíjense lo que sigue diciendo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Hermano, aquí Jesús le dio un jaque mate al orgullo. Jesús estaba hablando las palabras que iban a penetrar el corazón y que sus discípulos iban a recordar por toda la vida. Jesús estaba diciendo, miren discípulos, entiendan. Yo sé que Isaías, Jeremías, Ezequiel profetizaron porque yo les dije que profetizaran, pero ustedes no valoraron su nombre. Ustedes no quisieron darme gloria a mí, hablando de Dios. Ustedes no quisieron dar gloria a Dios. Por eso, ustedes que iban sobre la salvación por el linaje fueron desechados, y aquellos gentiles a los cuales ustedes aborrecían, ellos van a ser parte, van a ser injertados en el olivo. Entonces entiendan esto, fueron arrancados de la vid cuando pervirtieron su corazón. Ahora las cosas ya no son así, Israel. Ahora, discípulos, Jesús, estoy hablando en primera persona, ahora Jesús está diciendo, ahora entiendan esto. Ahora yo soy la vid. ¿Por qué? Porque hablando Jesús que Él era la vid,
como Jesús no falla, esa vid iba a permanecer con esa savia. La savia es lo que hace que las ramas produzcan fruto, son todos los nutrientes que no se miran hasta que el fruto sale, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, aquí hay de dos, nada más. Si ustedes permanecen en mí y yo voy a permanecer en vosotros, de esa única manera ustedes van a poder dar fruto. Y luego aquí viene y les dice, porque separados de mí, lo que hicieron, lo que hizo el pueblo, se separó de mí, por eso ellos no pueden hacer ¿qué? Nada. Entonces, discípulos, entiendan, una vez más, hermano, entienda este punto. Eran las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos en esta tierra, y quería que aprendieran del error que cometió Israel. Aunque sí era la vid, ellos fallaron. ¿En qué? Una vez más, lea conmigo el versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se separaron de Dios, se separaron de Jesús, y Jesús quería asegurarse que sus discípulos no se separaran de él. No por nada el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado. La vida cristiana, hermanos, si usted lee la palabra de Dios, y más que nada los escritos del apóstol Juan, siempre es en Cristo. Fuimos predestinados en Cristo. Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, que me fortalece. ¿Sí entiende eso? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había entendido esta lección. Entonces su pueblo se separó de Dios, siguieron sus tradiciones. Amado hermano, escúchame, nosotros también podemos apartarnos del verdadero camino, hermanos, por seguir reglas humanas, por orgullo, como el pueblo de Israel. Querido hermano, cuida en verdad que estás siguiendo al único, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ni por tradición, ni nadie viene al Padre, o mejor traducido, nadie va al Padre, si no es a través de mí, a través de Jesús, a través de su sacrificio. Solo por Cristo, hermanos, no por nuestros méritos, no porque mi abuelito era pastor, mi papá era pastor, mi tío era pastor. No, nada de eso, hermano. No por eso. No porque yo provengo de una familia de cristiano, creas que tú eres cristiano o que mereces serlo. No, nadie merece. Pero no es porque lo podamos merecer, es porque el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ese fue el engaño de la mayoría del pueblo de Israel, de los fariseos. Ellos se habían olvidado de que sus antepasados tropezaron por su idolatría, por su terquedad, por separarse de Dios, por adherirse a la cultura. Pensaron que por ser descendientes de Abraham, solo por eso. Sin embargo, Jesús dijo, no es así. Fíjense lo que Jesús les dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Por eso cuando usted hila todo este pensamiento, dice, ay, ahora entiendo por qué Jesús hablaba así. Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. De nada servía que este pueblo se parara en el muro de los lamentos. De nada servía que este pueblo hiciera sacrificios. De nada servía sus ropas reales. De nada servía. Mateo 15:8, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ese fue su error, amados hermanos. Por eso Jesús quería que ellos escucharan para que pudieran regresar.
pero también para que sus discípulos, los que ya estaban con él, aprendieran y no cometieran el mismo error que los judíos habían cometido. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la última parte, que es donde vamos a aplicar todo esto. Gracias, mi hermana. Con esto dura una hora más. ¿Ok? Vamos a ver cómo esta parábola es aplicada. ¿Ok? Vamos a la tercera parte, la aplicación de esta parábola. Vamos a, una vez más, pues no nos vamos a mover de estos versículos. Juan capítulo 15, versículo 4, y vamos a ir hasta el versículo 10. Una vez más, todos juntos, dice ahí la palabra del Señor. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dígalo conmigo en voz alta, nada podéis hacer. No, es que yo de esta manera busco a Dios. Nada puedes hacer. No, es que yo de esta manera nada puedes hacer. Necesitamos estar injertados, pegados en Jesús. ¿Entendió eso? Nada. Es que yo busco a Dios a la Frank Sinatra. ¿Sabe usted cuál es a la Frank Sinatra? A mi manera. No hay otra. Es estar pegado en Jesús. Versículo 6 dice: el que en mí, hablando Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa, hermano, cuando una rama se cae al suelo? ¿Qué pasa? ¿Sigue viva? Se seca. El que en mí no dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No sirve más para otra cosa. Sin embargo, Jesús sigue diciendo: si permanecen en mí, y aquí viene algo importante para nosotros, y mis palabras permanecen, ahora lo hace de una manera más personal, permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es todo? Ese todo está resumido a todo lo que es cuando estás pegado a la vid. Cuando yo tengo una comunión con Dios, yo no le voy a decir: Señor, dame el Tesla que te estoy pidiendo. No. Porque cuando tú estás pegado a la vid, tú vas a orar y le vas a decir: Señor, ayúdame que arda en mí un deseo por tu presencia. Señor, despierta en mí el buen hábito, Señor, de estudiar tu palabra. Abre mi entendimiento para conocer tu ley. Señor, te pido por mi agresor. Señor, te pido por mi carácter. Señor, te pido por mi vecino. O sea, todo lo que tú le pidas, ese todo está en el margen o con la condición de que tú permanezcas y yo permanezca en él. ¿Sí entiende eso? Porque si tú le pides algo que no sea consecuencia de la permanencia en Jesús, pues no te lo va a poder conceder. ¿Sí estamos entendiendo eso? Porque luego aquí hay una confusión. No, pues vamos a, aquí dice, sí, pero no te brinques. Dice que necesitas ¿qué? Permanecer en él. Porque cuando tú y yo permanecemos en Jesús, los anhelos del Padre vamos a querer hacer. Entonces el versículo 8 dice: en esto, hermano, en esto, a ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios? Levante su mano. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Entonces miren, aquí vamos a ver cómo le damos gloria a Dios. Dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, hermano? En que llevéis mucho fruto, porque solo así seáis así mis discípulos. ¿Entiende? Hermano, mira, no existe discípulo sin fruto. Existen no discípulos. No existen discípulos sin fruto. Existen no discípulos. Ahora, quizás tú puedas tener muchos más frutos que yo, pero yo también voy a tener frutos. ¿Sí entiende? La cantidad no es lo importante, sino reproducir el fruto.
¿Ok? Ahora al terminar voy a explicar qué significa el fruto. Versículo 9. Fíjense, aquí viene la clave de cómo poder agradar a Dios. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos. ¿Qué? ¿Cómo podemos permanecer en Dios? La pregunta de los 10,000 millones de dólares. ¿Cómo podemos permanecer en Dios, hermano? Guardando sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos cuando permanecemos en su amor. Entonces, porque fíjese, aquí lo explica Jesús. Dice, si guardares mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así, Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Querido hermano, el propósito de Jesús, en serio, hermanos, es que sus discípulos den fruto. Ahora muchos dicen o creen, hermano, que una iglesia súper llena, o que si alguien menciona algo de la Biblia, tú le digas Oseas capítulo 95 versículo 124, o sea, que todo te lo sepas de memoria. Eso no es fruto, hermano. Eso tú lo puedes aprender sin ni siquiera la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes aprender, hay técnicas de aprendizaje. Pero miren, les quiero explicar esto de una manera muy sencilla. Si tú plantas un árbol de manzanas, ¿qué frutos vas a cosechar? ¿Ok? Si la vid verdadera es Jesús y nosotros somos las ramas, ¿qué debemos de reproducir nosotros? A Jesús. ¿Sí entienden? No podemos reproducir otra cosa. ¿Cómo vamos a reproducir a Jesús? Hablamos del carácter de Jesús. Los cristianos, por eso la palabra cristiano, hermano, es una palabra despectiva, y su significado es cristianos pequeños, la imitación de Cristo. Así como yo puedo tener a mi hijo que se pueda parecer mucho a mí y digan, ¿y no es la imitación de Julio? Pero más pequeño, o sea, Cristo. Cuando miraban a los demás y se parecían, esos son Cristos pequeños. Hermano, el propósito de la vida cristiana es reflejar ante los demás a Jesús. No hay otra, hermano. Ya lo demás que podamos hacer, hermano, mira, y quiero ser lo más sensible posible para explicarte esto. Hermano, yo puedo dar aquí una homilía espectacular y no estar pegado a la vid. Yo puedo hacer muchas cosas, tocar, cantar, servir en la iglesia, hacer todo de una manera impecable. ¿Sabes lo que no puedo hacer? Reproducir a Jesús si no estoy en la vid. Puedo hacer muchas cosas, menos el carácter de Cristo. Ahí sí no podemos, hermano, porque no vamos a dar algo que no podamos tener. Por eso es muy fácil, hermano, hacer muchas cosas, pero es imposible desarrollar a Cristo si no permanecemos pegados a Él. ¿Entendimos, hermano? Entonces, hermanos, si nosotros somos los sarmientos, los pámpanos o las ramas, y no estamos mostrando frutos, carácter que evidencien, no perfectamente, porque nadie va a poder imitar a Cristo al 100%, pero sí deben de haber rasgos. Les voy a poner un ejemplo, y no quiero menospreciar a nadie, ni de una persona de color, o no, pero voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que yo, y sí, gracias a Dios, mi esposa y yo, Dios nos ha prestado a 3 hijos. Melchor, Gaspar y Malta, no se crean. No, 3 hijos. Entonces imagínense que ni uno tenga los ojos azules como yo los tengo. No los tengo.
O sea, y que, oye, no. Para mí que le cambiaron al niño, al pastor, ¿verdad? Al hermano Julio. Es imposible. Algo debe de tener, pero no es una imitación perfecta, ¿verdad que no? Ahora se lo voy a explicar de esta manera. Pero mis hijos tienen algo de mí, ¿verdad? Sus hijos tienen algo de usted. ¿Okay? Ahora, los discípulos de Jesús, escucha esto, hablando de los apóstoles, no perfectamente, pero se parecieron a Jesús, ¿sí o no? Sí, hermanos. Digo, al principio, ¿verdad? Pues ahí andaban, ¿verdad? Les faltaba un centavo para el peso, pero fueron aprendiendo. Y después tú miras un apóstol Pedro diferente. Ya no era aquel orgulloso, intrépido, ¿verdad? Impertinente, ya no. Y era un hombre sabio. Tú miras al apóstol Juan, que le conocemos como el apóstol del amor, porque Jesús habló del amor. Pero por ejemplo, a Judas no se le miraba nada. Judas prefirió traicionar a su maestro que rehusar su amor al dinero o su avaricia, porque no pudo permanecer el amor de Cristo en él. ¿Sí entiende? Si usted mira después, miren, y ya ellos estuvieron cerca, pero si usted mira 100 años después, 150 años, discípulos del apóstol Juan, Policarpo, Ireneo de León, los padres de la iglesia. Si usted mira San Agustín, que también se le barrió algo ahí, pero había cosas en él. Hermano, y si nos vamos hasta ahorita, si usted mira discípulos de Jesús, hay algo de Jesús en nosotros. Debe de haber algo de Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que podemos reproducir. No perfectamente, hermano, pero siempre va a salir eso. Quizás vamos a cometer un error y luego rápido no nos quedamos como antes. Ay, me equivoqué, ¿verdad? Y ahí vas a buscar ese perdón, o vas a pedirle a Dios perdón. ¿Por qué lo haces? Porque no puedes estar separado de la vid. ¿Entiendes? Tu amor para los demás es diferente, porque estás pegado a la vid. Ahora te pregunto, si tú en vez de amor reproduces amargura, odio, si tú en vez de producir verdad produces mentira, si tú en vez de ver a tus hermanos con ojos limpios, puros, los miras con deseos prohibidos, si tú en vez de desearle lo mejor a tu hermano lo envidias, no estás produciendo fruto de Dios, porque no estás pegado a la vid. En algún momento te desconectaste, algo pasó en tu vida, algo te dejó marcado, te separaste, y porque te separaste, Jesús fue bien claro y dijo: no importa que tú conozcas, no importa, no, separado de mí nada puedes hacer. Yo tengo que preocuparme, hermano, porque el mensaje que yo hoy esté compartiendo, lo que yo haga, yo tengo que preocuparme porque eso lo haga permaneciendo en Jesús. Porque si yo lo que hago no lo hago adherido a Cristo, nada productivo, nada que le dé gloria al Padre podré hacer. Esa es la clave, hermano, para la vida cristiana. Si tú le pides al Señor: Señor, que tu Santo Espíritu me muestre más allá, Señor. La clave, esta es la clave, hermano, del cristianismo. No hay cristianismo sin Cristo. No hay salvación sin cruz. Este es el jaque mate del Evangelio. Cristo reproducido en ti. ¿De qué manera? Permaneciendo en su amor. Procura, hermanos,
que de aquí en adelante puedas tener un momento y que examines lo que sale de ti, porque eso es lo que hay adentro. Y si está saliendo algo que no se parece al carácter de Cristo, fíjate qué pasó, estás desconectado. Y dile: Señor, perdóname. Mira, aquí me zafé, aquí me fui así como el pueblo de Israel por otro lado. Pero déjame decirte que si tú estás escuchando esta enseñanza o a través de las redes sociales, es porque el Señor te está llamando a regresar. Porque no vas a poder ser feliz, no vas a poder encontrar la felicidad cristiana. No estoy hablando de tu felicidad egoísta, no. La felicidad que produce Dios, aquella que aunque no tengas nada, lo tienes todo. No vas a poder ser feliz sin Cristo, si un día lo conociste. Entonces puedes venir al Señor y decirle: Señor, no estoy pegado a ti sinceramente. Te hago cosas, inclusive sirvo en la iglesia, pero lo hago por mi propia cuenta, Señor. No medito las cosas antes de hacer. No paso tiempo contigo para que sea tu savia, para que sean tus nutrientes los que hagan que yo produzca un fruto de ti. Porque el fruto nosotros no lo producimos. La rama no está pujando, ¿verdad? No, es algo natural. Porque la rama está para producir frutos. La clave está nada más, hermano, en estar injertado, en estar pegado a Jesús. Y si tú haces eso, vas a ver cómo el carácter de Cristo va a ser desarrollado a través de tu vida. No ocupas hacer otra cosa más que permanecer en su amor, y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar, porque nadie que permanece en Cristo es el mismo. Una vez un pastor dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo: nadie tiene que saber que oras, pero todos deben de notarlo. ¿Sí? ¿Entiende esa frase? Querido hermano, yo oro al Señor, y esa ha sido mi oración en estos días, que esta palabra cambie el rumbo de tu vida, hermano. Y hablando de la palabra de Dios, no lo que yo pueda decir. Que entiendas cuál es la clave verdadera del cristianismo, para que de aquí en adelante hagas un cambio, y que todo lo que hagas, aunque esté muy bonito, si no lo haces permaneciendo en la vid, no darás gloria al Padre. Y si te has retirado, por eso no podrás hacer nada, porque no estás con Jesús. Pero Él por eso en esta noche, en esta tarde, ha venido a través de su palabra a explicarte el por qué no te pareces a Él. Porque necesitas permanecer en su amor. Y así, de esa manera, tú te vas a parecer a Cristo. Sí o sí. Amén, dáselo fuerte a Él. Conclusión y aplicación. Mientras mis hermanos de la alabanza pueden venir a ocupar su lugar. Hermano, entiende algo que yo sé que es duro de escuchar. Pues te digo, quiero ser lo más sensible posible, pero no quiero engañarte. Nada de lo que tú hagas, por más buenos deseos que tengas en este nuevo año, va a poder glorificar a Jesús si Jesús no es el centro de tus motivaciones. Si Él no es el motivo por el cual tú quieres cambiar, tú quieres ser diferente. Si este año tú pensabas que te ibas a levantar el 1 de enero a las 3 de la mañana a orar,
Si tú este año decías, yo voy a cumplir con el régimen bíblico de leer la Biblia en un año, si tú te hiciste todos esos buenos planes, pero tú los hiciste, déjame decirte que no vas a poder. Y si en dado caso eres una persona disciplinada, porque hay personas que lo son, de nada te va a servir si primero no dices, Señor, este es el plan que yo tengo porque quiero conocerte más a ti. Ayúdame, Señor, quiero permanecer en tu amor, quiero permanecer obedeciéndote, quiero permanecer orando en ti, no por lo que me vaya a pasar, no para que me sanes, no para que me prosperes, no, solamente porque no puedo estar sin ti, solamente porque tú eres la persona más importante, y yo lo sé, pero he sido egoísta. Si en esta tarde tú eres sincero contigo mismo y examinas todas tus derrotas, han sido porque han sido fundamentadas en ti. Pero si en esta tarde tú le dices, Señor, ya no quiero más, ya no quiero, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera, enséñame, Señor, a permanecer contigo desde hoy y hasta el último día de mi vida. Ayúdame a entenderlo, no solamente de una manera teórica, ayúdame a entenderlo de una manera espiritual, que separado de ti nada podría ser. Y que esas palabras retumben en mi alma cada que yo quiera hacer algo sin estar pegado a ti, Señor. Ponte de pie conmigo y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, Él te conoce, por eso Él permitió que tú vinieras. Él te trajo aquí para hablarte cara a cara. Él no quiere que te vayas como viniste. Él quiere demostrarte de qué manera vas a dejar de batallar, y no es que te vaya a hacer la vida fácil, pero te está dando la herramienta, nos está dando la herramienta cómo vamos a poder vivir una vida cristiana centrada en Cristo. Pero el Señor siempre será un caballero. Él jamás nos va a obligar, porque su amor no se basa en el control, se basa en la decisión personal de amarlo por lo que Él es. Así que en esta tarde, ¿por qué no le hablas a Él de lo más profundo de tu corazón? Y le dices, Señor, perdóname, algo me pasó. Yo tenía tantos sueños, yo tenía tantos buenos planes, pero algo me pasó. Y por algo, Señor, me despegué de ti. Por eso, nada de lo que hago es para ti, es para tu gloria. Pero, Señor, hoy me arrepiento. Sé que tú eres un Dios de oportunidades. Y sé que lo único que puedo hacer, Señor, es adherirme a ti. Una vez más, quiero empezar de cero, Señor. Es mejor empezar de cero. Una vez más. Y el Señor ha venido para perdonarte, ha venido para restaurarte, ha venido para decirte, ya sabía yo que me ibas a fallar, pero tú tenías que experimentar que el cristianismo sin mí es una religión, y la religión no salva. El cristianismo es una relación directa con el Hijo de Dios. Y es ahí donde Jesús quiere llevarte, pero tú tienes que tomar esa decisión. Cierra tus ojos al Señor y vamos a orar, y después terminamos alabando al Señor. Pero acuérdate que Él va a escuchar tu oración, la mía también, pero Él va a escuchar lo que tú le quieras decir. Así que aprovecha para que se lo digas. Y no importa que no pronuncies palabras, Él escucha la voz de tu corazón. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo,
En esta noche, Señor, yo sé que esta enseñanza no nació de mi intelecto. Yo sé que esta enseñanza es resultado de estar pegado a la vid. Ahora no lo digo con jactancia, porque no tengo de qué jactarme. Si puedo estar pegado a la vid es por ti, Señor, no es por mí, porque tú eres el que nos sostienes, eres el que nos soportas, eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que yo sé que esta enseñanza no nació, Señor, de mi corazón, nació, Señor, del tuyo. Y tú querías que en esta noche los que estamos aquí y los que estén escuchando o vayan a escuchar esta enseñanza a través de las redes sociales, escuchen de qué manera pueden ser cristianos fructíferos. No hablando de grandes dones, no, hablando de reproducir tu carácter, que eso es a lo que hemos sido llamados. A ser como tú, Señor. Así que en esta tarde, Padre, yo oro por los que estamos aquí, los que nos están escuchando, nos escucharán. Perdónanos aquellos que nos hemos apartado de ti y no podemos hacer nada, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, nos estamos secando o quizás ya estamos secos. Por eso oramos que tu mano poderosa, Señor, se extienda sobre el suelo donde nos encontramos y levante esa hoja seca y la injerte una vez más en esa vid y nos des vida. Que empecemos a reverdecer y florecer por estar pegados a ti. Y por favor, no permitas que volvamos a separarnos de ti. Adhiérenos tanto que no podamos escapar de ti, porque ya probamos que es vivir sin ti y es una vida triste, llena de depresión, de amargura, de tristeza. Y no queremos eso, y no por egoísmo, sino porque la vida sin ti no es vida, Señor. Yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre mío, en esta noche, para que tu Santo Espíritu esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, trayendo de nuevo a tus pies aquellos sarmientos que se han apartado, y que tu mano poderosa los injerte de nuevo. Y aquellos que están injertados, Señor, sigue obrando en sus vidas para que sigan reproduciendo tu carácter, para que sean así tus discípulos, para que puedan conocer este mundo, que no somos de palabras solamente, sino de hecho. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Queremos reproducir a Cristo en nuestra vida, nuestra manera de ser, de hablar, de actuar. Nos falta mucho, Señor, pero queremos permanecer pegados en ti, que eres la vid verdadera.